Divorciémonos. Emilia, mi esposa por matrimonio de conveniencia. Al oír esas palabras abrió los ojos de par en par. Sus pequeños labios se entreabrieron ligeramente mientras me miraba con absoluta incredulidad. Después fue a buscar a su estratega, llorando desconsolada. Hermana Remina, ¿por qué la táctica que me enseñaste no funcionó? No solo no se puso celoso, sino que encima quiere divorciarse de mí. Cerca de la 1 de la madrugada Emilia regresó a casa. Llevaba encima un aroma de perfume familiar, exactamente el mismo de los últimos días. Ese olor lo conozco bien. Mi mejor amigo suele usarlo cuando sale a ligar. Apagué la pantalla del móvil y me giré para mirarla. ¿Tan ocupada estás que siempre vuelves tan tarde? Al oírme, los grandes ojos de muñeca de Emilia se iluminaron. Se deslizó rápidamente desde el otro extremo del sofá para acercarse a mí. Como si fuera a abrazarme. Pero a mitad del movimiento pareció recordar algo. Retiró la mano. Se sentó recta y, con tono frío, dijo: reunión de proyecto. No pregunté más. Encendí el móvil para revisar correos de trabajo. El salón cayó de inmediato en un silencio absoluto. Solo se oía la respiración del otro. Emilia y yo somos un matrimonio de conveniencia, pero tras un año de casados nos hemos tratado con respeto mutuo. Sin embargo, últimamente ella había cambiado de forma extraña. No solo salía temprano y volvía tarde. También llevaba perfume masculino y su actitud había dado un giro de 180 grados. Distante y altiva, como cuando trata con extraños fuera de casa. Antes, cada vez que regresaba, se quejaba de lo ajetreado del trabajo, de los hombres aburridos que le regalaban flores, y luego se acercaba a mí con mimos. Ahora, en cuanto llega, abre el portátil y se pone a trabajar, como si su marido fuera el ordenador. Y hoy, ese perfume parecía aún más intenso que días atrás. Aunque sea por negocios, hombres y mujeres deberían mantener cierta distancia, al menos medio metro. A esa distancia, sería difícil que el perfume de otro se impregnara en ella. ¿Será que, olvídalo, al fin y al cabo es un matrimonio de conveniencia? Soy yo el que se ha ilusionado creyéndola mi esposa de verdad. Una irritación inexplicable me subió al pecho. Me levanté impotente para ir a ducharme. Al volver la cabeza, Emilia, como si tuviera un sensor, alzó la vista y me miró a los ojos. ¿Quieres que estemos juntos? Levanté una ceja y solté la pregunta sin pensarlo. Emilia se quedó un instante atónita. Abrió la boca y luego la cerró. Después negó suavemente con la cabeza. No. Ve a ducharte. Dicho eso, volvió a la pantalla del ordenador. ¿Pero por qué tenía las orejas tan rojas? Cerré la puerta del baño y dejé que el agua fría me cayera encima. Antes, cada vez que yo insinuaba algo, ella aceptaba. ¿Por qué hoy me rechazaba? ¿Será que ya había comido fuera y por eso no tenía hambre al volver a casa? Cuanto más lo pensaba, menos lo entendía. Llamé a mi mejor amigo, Rubén. Se rió y respondió: no pasa nada, tú también sal a comer fuera. Es un matrimonio de conveniencia. Lo importante es la alianza, no el amor. En la mayoría de los casos que he visto, cada cual va por su lado. Al terminar, del otro lado de la línea llegó un grito agudo. Fruncí el ceño. ¿Qué demonios fue eso? ¿Qué estás haciendo? Estaba a punto de colgar cuando oí la voz satisfecha y ronca de Rubén. David, ¿no fuiste tú quien dijo al principio que el romance era una molestia y por eso aceptaste una cita arreglada por la familia? ¿Por qué ahora todo es Emilia? ¿Emilia, el gran mujeriego de acero, también se ha enamorado? No digas tonterías. Lo negué instintivamente. Pero Rubén no estaba equivocado. En un matrimonio de conveniencia, los sentimientos no son importantes, incluso son una carga. El día que nos conocimos, Emilia y yo llegamos a un acuerdo. No interferir en la vida privada del otro y solo interpretar el papel de un matrimonio amoroso ante el público. Tras la boda, ella cumplió perfectamente con sus deberes como esposa. Siendo sinceros, los hombres aman con los ojos, con una belleza nivel S de pelo largo como ella. Incluso si fuera un mendigo o un analfabeto, difícilmente me opondría. Solo que su cambio reciente fue demasiado repentino y me pilló desprevenido. Pero yo no soy de los que se torturan a sí mismos. Quien se va por voluntad propia demuestra que nunca me perteneció de verdad. Pensando en eso, tomé una decisión en silencio. Justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, el colchón del lado contiguo se hundió un poco. El perfume había desaparecido. Solo quedaba el aroma natural de Emilia. Ese olor familiar e íntimo me despertó al instante. Hacía un momento le había escrito a Rubén, un abogado de divorcios de primera, para que me preparara un acuerdo de divorcio. Tal vez en unos días ya no habría oportunidad. Al pensarlo, sentí que debía recuperar un poco de intereses. Aunque en el futuro Emilia estuviera con otro, al menos había sido una mujer mía. Con el corazón acelerado, lancé un ataque directo a la base enemiga. Tras 3 rondas, fui al salón a servirme agua. Maldita sea, dudé, pero una joven belleza en su mejor momento como Emilia
Además tan sensible, realmente brindaba una intensa sensación de conquista. A la mañana siguiente me levanté sujetándome la cintura. Emilia había desaparecido sin dejar rastro. Fui a ver a Rubén para recoger el acuerdo de divorcio. No teníamos hijos y los bienes comunes estaban claramente delimitados desde el principio. Así que no había disputas. Aún así, al ver el documento, volví a dudar. ¿Por qué tanta prisa con el acuerdo? Pensé que ya habías encontrado un nuevo objetivo, dijo Rubén con una mirada insinuante. Pregunté confundido. ¿De qué hablas? ¿Qué nuevo objetivo? ¿No pediste el divorcio porque oíste que ella había vuelto? ¿Quién? Rubén me lanzó una mirada de «sigue actuando». Luego abrió su círculo de amigos en el móvil y tocó un avatar. La foto me atravesó el corazón al instante. Una selfie radiante en el aeropuerto de Pudong con el Estado. Comprar flores de osmanthus y llevar vino no es como vagar en la juventud. Fruncí el ceño y miré a Rubén. ¿Te crees que hasta ahora no sabía que ella había vuelto al país? Sí, claro que te creo. Todas las chicas son mi primer amor, pero Remina es tu verdadero primer amor. Creo que esta vez ha vuelto con un objetivo claro. Tú. Suspiré con impotencia. No digas disparates, no es así. Al salir de la oficina de Rubén, llamé a Emilia. ¿Esta noche harás horas extra? ¿Puedes volver un poco antes? Al otro lado hubo unos segundos de silencio. Pero esta noche hay un cliente importante. ¿Qué cliente ni qué nada? Esta noche tienes que volver temprano. Tras mi reprimenda, guardó silencio. Unos segundos después, la voz de Emilia se volvió alegre. Está bien, incluso puedo volver ahora mismo. ¿Tiene tendencias masoquistas? ¿Que la regañen y se pone contenta? No supe desde cuándo Rubén se había deslizado detrás de mí. Me sobresalté. Le lancé una mirada y conduje directo a casa. Para mi sorpresa, Emilia llegó incluso antes que yo. Vestía un camisón y estaba sentada en el suelo, sobre la alfombra, jugando Honor of Kings. Tomé un sorbo de agua, pensando esperar a que terminara la partida antes de hablar. Inesperadamente, Emilia salió del juego de inmediato y arrojó el móvil al sofá. Así te van a insultar los compañeros y hasta te pueden sancionar. Emilia alzó un poco la barbilla y dijo con aire triunfante. No pasa nada, él no se va a molestar. Luego se giró para mirarme de frente. ¿Me llamaste tan deprisa para que volviera solo por esto? ¿Pasa algo? Mirando el teléfono de ella, cuya pantalla ya estaba apagada, supe que Rubén suele ligar jugando videojuegos, si alguien lo interrumpe cuando está presumiendo de habilidades. Seguro que se enfada de verdad. Y aún así, Emilia afirmaba con total seguridad que la otra parte no se molestaría. ¿Qué tan buena sería su relación? Da igual, pensar demasiado no sirve de nada. Me obligué a calmarme, saqué el acuerdo de divorcio del maletín y lo puse sobre la mesa de centro frente a ella. Divorciémonos. Esposo, ¿qué acabas de decir? Al verla temblar mientras servía el té, a punto de derramarse, me apresuré a sujetar la tetera por ella. No hace falta que lo repita, ¿verdad? Al fin y al cabo, nos unimos por intereses, aunque nos separemos. La cooperación entre ambas familias no cambiará. ¿Y nosotros dos qué?, preguntó. Pensando en el comportamiento reciente de Emilia, suspiré. Puedes perseguir tu propia felicidad con toda libertad. Emilia me tomó de la mano. ¿Y tú? ¿También piensas ir a buscar tu felicidad? Ante esa pregunta, me quedé rígido un par de segundos y luego respondí con naturalidad. Si la hay, claro que la aprovecharé. Cierto, hay algo urgente en la empresa. Me voy primero. Sin darme tiempo a reaccionar, Emilia salió corriendo de casa. Cuando fui tras ella, su coche ya había arrancado y se alejaba a toda velocidad. ¿No fue una reacción un poco exagerada? Después la llamé y no contestó. Entre la preocupación y la duda, acabé conduciendo hasta el edificio de su empresa. Era la hora del almuerzo y no había mucha gente. Guiándome por la memoria, me dirigí hacia su oficina. Al pasar por la zona de café, una escena familiar captó mi atención. Dos figuras vistas de espaldas, ligeramente de perfil hacia mí. Una era Emilia, la otra me resultaba muy conocida, pero por un momento no recordé quién era. En ese momento, Emilia parecía muy digna de compasión. Estaba agarrada del brazo de la otra mujer, sacudiéndolo con coquetería. ¿Qué? ¿A la persona que le gusta a Emilia resulta que es una mujer? Así que en cuanto oye hablar de divorcio llama enseguida a su amante para celebrarlo. Lleno de ira, estaba a punto de empujar la puerta de cristal y entrar a exigir explicaciones cuando oí la voz agraviada de Emilia. Hermana Remina, este truco tuyo no sirve para nada. No solo no se puso celoso, sino que además quiere divorciarse de mí. ¿Qué hago ahora? Al oír eso, me quedé momentáneamente sin reaccionar. ¿Qué truco? Justo cuando iba a entrar a preguntar con claridad. La esbelta figura a su lado le dio unas palmaditas en el dorso de la mano para tranquilizarla. Parece que vuestro matrimonio de conveniencia realmente no tiene sentimientos. ¿Por qué no te divorcias de David? Deja que él busque su felicidad. Tú también esperas que sea feliz, ¿no? Cuando me acerqué un poco más,
Pude ver claramente el perfil del rostro junto a Emilia. ¿No era Remina? Mi primer amor de la universidad. Jamás habría imaginado que los comportamientos extraños recientes de Emilia fueran todos idea de Remina. Y ella sabía perfectamente que lo que más detesto es ese estilo de atar con suavidad. Señor David, ¿ha venido a buscar a la directora Emilia? La voz clara de una joven sonó a mi espalda, según recordaba. Era la asistente de Emilia. En cuanto habló, las dos personas frente a mí se giraron de inmediato. Emilia se levantó de golpe, empujó la puerta y salió. Esposo, David, ¿por qué has venido? En sus ojos brilló primero la sorpresa, luego la alegría. Pero enseguida esa luz se apagó. ¿Tienes tanta prisa por divorciarte de mí? Dicho esto, frunció sus pequeños labios. Aunque así fuera, ¿no habría que pasar por un mes de conciliación? Como príncipe del conocimiento general, corregí su error de inmediato. Ya salió la nueva normativa. No hace falta el periodo de conciliación de 30 días. Emilia se quedó atónita. Me apresuré a explicar. Ese no es el punto. Condujiste demasiado rápido hace un momento. Me preocupaba que te pasara algo. La expresión agraviada de Emilia cobró vida al instante. Si fuera un zorro, en ese momento su cola estaría moviéndose tan rápido como la hélice de un avión. A punto de despegar, caminó deprisa hacia mí y me agarró de la mano. Feliz. Esposo, ¿estabas preocupado por mí? No por mi madre, por ti, respondí. Por supuesto, este chiste frío no tuvo mucha gracia, porque la otra mujer ya se había acercado. David, ¿cuánto tiempo sin vernos? Respondí con indiferencia. Ajá. La mirada de Emilia fue de mí a Remina y de Remina a mí. Esposo, ¿tú y la hermana Remina se conocen? Asentí. Si supiera que en la universidad Remina y yo fuimos pareja, e incluso estuvimos a punto de hablar de matrimonio, no sabía cómo se sentiría. ¿Tú y Remina se conocen? Pregunté con cortesía. Emilia asintió. Sí, nuestros padres son amigos de toda la vida. Nos conocemos desde pequeñas. Muchas cosas me las ha enseñado la hermana Remina. Eso. Yo todavía tengo asuntos que atender. Me voy primero. Remina dio unas palmaditas suaves a Emilia. La interrumpió y salió. Tras dar solo un paso, pareció recordar algo. Se dio la vuelta. Sacó el móvil y lo puso delante de mí. Viejo amigo, ¿no es demasiado pedir que nos agreguemos en Instagram? Me miró con una sonrisa llena de segundas intenciones, sin mover en absoluto la mano que sostenía el teléfono. Si no escaneaba el código, parecía que se quedaría allí plantada para siempre. Después de que Remina se fuera, al ver los 2 cafés y el montón de documentos frente a ellas, parecía que de verdad estaba muy ocupada. Incluso mientras tomaba café, tenía que estudiar planes de desarrollo de la empresa. Aunque normalmente Emilia es muy distante, no hay nada que reprocharle en el trato a los empleados. Además, trabaja con dedicación, haciendo que los demás tampoco se atrevan a holgazanir. En los días siguientes, la relación entre nosotros se suavizó mucho. Emilia compartía conmigo con frecuencia cosas interesantes del trabajo y de la vida. También me llamaba más. En correspondencia, yo a veces charlaba con ella sobre asuntos familiares. Solo que cada vez que mencionaba el divorcio, de inmediato decía que estaba muy ocupada. Que había una urgencia de máxima prioridad, y daba por terminado el tema. No olvidé recordarle. Dentro de unos días es la rueda de prensa de lanzamiento del producto conjunto de ambas empresas. Hay algunas cosas que debemos discutir en persona. Eso ya lo tengo casi todo preparado. Lo demás puedes coordinarlo directamente con la hermana Remina, dijo Emilia, y colgó. ¿De verdad no sabía nada de lo que hubo entre Remina y yo en el pasado? Después de terminar las negociaciones con los socios y beber un poco, Remina condujo para llevarme a casa. Tengo la costumbre de dormirme en coches ajenos. Cuando desperté, ya estábamos frente a la puerta de mi antigua universidad. Al ver ese portón familiar y a los jóvenes llenos de vitalidad que iban y venían, recordé que solo llevaba 3 años de graduado. ¿En qué momento me volví tan maduro? Tan, mira por aquí. La voz desde atrás llamó mi atención. Me giré y vi que el pequeño maletero del coche de Remina se abría de repente, dejando ver un montón de lucecitas LED centelleantes. Encima había un cartel que decía, «Feliz cumpleaños». Debajo, una tarta Black Swan. Me quedé inmóvil unos segundos, algo sorprendido. Claro, hoy era mi cumpleaños. No pasa nada, yo te ayudaré a recordarlo. Asentí. Gracias. Remina tomó la caja de regalo junto a la tarta y me la puso en la mano. Feliz cumpleaños, este es tu regalo. Al ver el nombre en la caja, supuse que era un reloj Vacheron Constantin. Empujé suavemente el obsequio de vuelta. Déjalo, es demasiado caro. Remina insistió un poco, metiendo la caja a la fuerza en mi mano. Ahora es distinto, tengo la capacidad de regalarte cosas aún mejores. No soy inferior a nadie. Dicho esto, me agarró de la mano. ¿Vuelves conmigo? Sentí el frío de su palma. Esas manos las había sostenido incontables veces, pero en ese momento me resultaron extrañas.
incluso rechazables, el año en que me gradué de la universidad. Ya nos preparábamos para casarnos. Entonces la familia de Remina cayó en desgracia. Ella me dijo que alguien la patrocinaba para ir al extranjero a estudiar. Y me pidió que la esperara. Y justo en ese mismo periodo, la empresa de mi padre fue traicionada por su socio fundador y cayó en una crisis de quiebra. No podía abandonar a mi padre para irme al extranjero con Remina. Ante su insistencia, tampoco intenté retenerla demasiado. Cada cual tiene su propio camino. Pero yo no iba a esperarla. La confianza a veces es muy frágil. Incluso un socio que había luchado con mi padre durante 20 años pudo traicionarlo. Y cuando yo estaba en mi peor momento, ella no eligió quedarse a mi lado. En mi opinión, en ese instante ya habíamos roto, pero la Remina actual parecía no entenderlo. Aparté su mano y negué suavemente con la cabeza. Remina, hace mucho que terminamos. Además, estoy casado. Vosotros dos solo tenéis un matrimonio de conveniencia. No hay sentimientos, ¿verdad? Eso es asunto de mi esposa y mío. No hace falta que te metas. Lo nuestro ya es pasado. Y yo no tengo la costumbre de volver a comer hierba vieja. Dicho eso, levanté la mano para parar un taxi. Después de subir, bajé la ventanilla. En los 4 años de universidad nunca me celebraste el cumpleaños. ¿De qué sirve recordarlo ahora? Ella sabía perfectamente que mi madre murió por complicaciones al darme a luz. Por lo que yo nunca celebraba mi cumpleaños por iniciativa propia. Y mi padre tampoco quería mencionar ese tema. Así que jamás tuve el hábito de festejarlo. Pero decir que, de joven, no envidiaba ni anhelaba ver a otros soplar velas y comer tartas sería mentira. Una vez deseé que alguien tomara la iniciativa de celebrarlo conmigo. Especialmente Remina como mi novia. Pero en 4 años de universidad jamás lo mencionó. La primera vez que celebré un cumpleaños fue poco después de casarme. La familia de Emilia lo planeó en secreto. Yo tenía entonces 26 años. La casa estaba decorada de forma sencilla pero cálida. Desde la entrada, del número 1 al 26, había un total de 26 regalos. También habían pegado en las paredes muchas fotos mías desde la infancia hasta la adultez. Solo entonces pude desatar el nudo de mi corazón y aceptar ese día especial. Las luces de neón de la calle parpadeaban, miles de hogares brillaban. De pronto, extrañé muchísimo a mi esposa. Cuando volví en mí, el teléfono ya estaba marcando. Estuve a punto de colgar. Pero al otro lado contestaron de inmediato. Viejo David, ¿qué pasa? Pues... quería preguntar si ya comiste. Sí, ya comí. ¿El trabajo va bien? Ajá, muy bien. Emilia hizo una breve pausa y añadió. Esta noche tengo que hacer horas extra un rato. Probablemente vuelva mañana. Al oír eso, sentí un vacío en el pecho y me esforcé por ocultar la decepción. De acuerdo, entonces cuelgo. De repente, Emilia me llamó de nuevo desde el otro lado. David, ¿me extrañas? Miré el paisaje que retrocedía tras la ventanilla. Un chico joven en una moto eléctrica llevaba a una chica por la orilla de la calle. Él no llevaba casco. Parecía que solo había uno, puesto en la cabeza de ella. Asentí y dije. Sí, te extraño. Al otro lado hubo un silencio repentino. Y luego colgó. ¿Así que hoy no recibiría su felicitación de cumpleaños? El taxi se detuvo frente a la villa. Estaba extrañamente silenciosa, completamente a oscuras. Como Emilia no había vuelto a casa, también había dado el día libre al servicio. Normalmente, paso la mayor parte del tiempo en la empresa. ¡Guau! ¡Guau! Se oyó una serie de ladridos. ¿Se había colado un perro callejero en casa? Tras entrar al jardín, cogí una pequeña azada junto al parterre y avancé con cautela. A pocos metros de la puerta, toda la villa se iluminó de repente. Había luces y adornos por todas partes. Y frente a la entrada había una gran caja de cartón. Al escuchar con atención, los ladridos provenían del interior. La puerta de la villa se abrió lentamente. Emilia salió paso a paso, vestida con un corto vestido de novia y tacones altos. Pulsó un botón en la caja. Esta se abrió por los 4 lados y apareció ante mis ojos un perro Alaska. Emilia lo llevó hasta mí. Le quitó la cajita que el perro sostenía en la boca. La abrió y sacó de ella una pulsera. ¿No dijiste que volverías mañana? Emilia sonrió radiante. Te lo prometí. Cada año. En tu cumpleaños. Tengo que estar a tu lado. Me colocó la pulsera masculina en la muñeca. Era muy delicada. Pero el diseño me resultaba un poco familiar. Sin embargo, en ese momento mi mirada se desvió hacia el perro Alaska. ¿Por qué de repente quieres tener un perro? En las fotos de tu infancia siempre abrazas a un perrito. Pensé que te gustarían los perros. Luego Emilia confesó que antes se había rociado perfume masculino a propósito para llamar mi atención. Yo la miré sonriendo. ¿Por qué no seguiste probándome? Usando eso de atar con suavidad. La hermana Remina ha tenido relaciones antes, pero su método parece no funcionar muy bien. Además, no te entiende tan bien como yo. Al menos yo sé que te gusta Balenciaga en blanco. Después Emilia se puso seria. Esposo, ¿podemos no divorciarnos?
al mirar sus pupilas brillantes como estrellas. Por un instante sentí que no estaba a su altura. Al ver que no reaccionaba, Emilia acarició la cabeza del perro Alaska. No puedes dejar que el cachorro viva en una familia monoparental, ¿verdad? A la mañana siguiente devolví el acuerdo de divorcio a Rubén, y él lo arrojó directamente a la trituradora. Al verme juguetear con la pulsera en la muñeca, no pudo evitar preguntar: «Este diseño se parece muchísimo al que ella te regaló en la universidad. Seguro que es del mismo estilo». Exacto, con razón me resultaba tan familiar. Incluso dos aficionados como nosotros reconocen que es obra de la misma persona. En aquella época, cuando Remina y yo pasábamos por una etapa ambigua, ella me regaló una pulsera cuyo tema era vida y océano. La gema azul profundo y el cordón verde, junto con el grabado y el engaste, estaban exquisitamente trabajados. Ella me dijo que era un regalo especialmente diseñado para mí. Yo incluso pensé que tenía talento para el diseño de joyas. Nunca imaginé que más tarde se iría al extranjero a estudiar administración de empresas. En su momento, hasta sentí lástima por ella. La pulsera me la regaló mi esposa. Rubén alzó una ceja. Parece que las dos aprendieron del mismo maestro. Emilia dijo que había crecido junto a Remina desde pequeña. ¿Quién sabe? Quizá de verdad estudiaron con el mismo profesor. Entonces, ¿cómo lo arreglas ahora? La que llegó después adelanta. O el amor del pasado aparece aunque no lo invites. Le lancé una mirada a Rubén. Amor ni qué demonios. En aquel entonces ella se fue de manera tan tajante que entre ella y yo ya no había posibilidad alguna. Si no, tampoco habría aceptado este matrimonio de conveniencia apenas 3 meses después de graduarme. Lo que no dije fue que, al ver de nuevo a Remina esta vez, mi corazón vaciló por un segundo, pero desde su felicitación de cumpleaños, el regalo y todo lo que dijo, entendí que ella no era mi otra mitad y que, en el fondo, ni siquiera sabía qué era lo que yo quería. No me atrevo a decir cuánto me gusta Emilia, pero al menos puedo estar seguro de que ya no me gusta Remina. Rubén, de acuerdo conmigo, me pasó un brazo por los hombros. La consulta cuesta 1000 por hora. ¿Escaneas el código o pagas en efectivo? Tras la rueda de prensa, el nuevo producto conjunto de ambas empresas hizo que las acciones de las dos subieran al límite. En el banquete, los directivos, como si lo hubieran pactado, no dejaban de brindar con Emilia. En poco tiempo ya estaba algo mareada, apoyada en mi hombro, con las mejillas sonrojadas y un dedo picoteándome la cara sin ton ni son. Los demás se miraban y sonreían con complicidad, diciendo que ya estaban hartos de comer comida para solteros y que no podían tragar ni un bocado más. La atmósfera era armoniosa hasta que no se supo quién empezó a gritar pidiendo un beso. Con la cara ardiendo, no me quedó más remedio que levantar una copa de licor blanco para brindar con todos. De pronto, una mano blanca me bloqueó el brazo. Seguí la mirada y vi que era Remina, que había llegado tarde. Con gesto molesto, me arrebató la copa y se la bebió de un trago. La mesa quedó en silencio absoluto. Tras beber, Remina se sentó directamente a mi lado. Emilia estaba a mi derecha, Remina a mi izquierda, sentado como sobre un lecho de clavos. Me excusé para ir al baño y escapé. Al salir, vi una figura de pie en la entrada. Era Remina, con su vestido de gala. ¿Antes no decías que no bebías alcohol? Ante su pregunta, solo pude sonreír con impotencia. En aquel entonces estaba a punto de convertirme en mendigo. ¿Qué opciones tenía? Y añadí, después de casarme, mi esposa ya no me deja beber. Hoy, como era un día feliz, tomé un par de copas. Remina se acercó y me tomó del brazo. ¿Piensas divorciarte de ella? ¿Por qué iba a divorciarme? La miré, desconcertado. Apretó los labios. Aquel año, cuando la empresa de tu padre casi quiebra, fue la inversión de la familia de ella la que la salvó. Te casaste con ella solo por gratitud, ¿no es así? Negué con la cabeza. No. Mientes. Cuando mientes no te atreves a mirarme a los ojos. Siempre ha sido así. Después de compartir días y noches, Remina me conocía bien. Con una sola mirada sabía cuándo tenía que cambiar de postura. Si te gustara, ¿por qué al oler perfume masculino en ella no preguntaste nada y pediste el divorcio de inmediato? Antes, con que yo hablara un poco más con otro chico ya te ponías celoso como un loco. Ahora, con ella, no tienes ningún deseo de posesión. Aún me amas, ¿verdad? Cuanto más hablaba Remina, más alterada estaba. Me abrazó directamente, intentando besarme. Por el rabillo del ojo vi una figura rosada en la esquina. Se acercaba despacio. No sabía cuánto habría escuchado de la conversación. Me apresuré a apartar a Remina. Pero por un momento no supe cómo explicarlo. Remina también vio a Emilia y se giró para interponerse frente a mí. Emilia no dijo nada más. Pasó entre Remina, extendió la mano hacia mí. Hace mucho que no bebo. Esposo, vámonos a casa. La mano que Emilia alzó temblaba ligeramente. La melancolía en su mirada era como una aguja de plata clavándose en mi corazón. Tomé su mano pálida, ahora helada, ignoré a Remina y rodeé la cintura de Emilia con una sonrisa. Sí, vamos a casa.
Sin embargo, durante todo el trayecto ella guardó silencio. Al llegar, fue directamente al baño. Cuando por fin salió, la detuve en la puerta, con el brazo atrapado por mí. Emilia forcejeó un rato, al ver que no servía de nada. Bajó la cabeza y preguntó en voz baja. «Ustedes dos ya estaban juntos desde hace mucho, ¿verdad?» Asentí. «Sí, nos separamos porque ella se fue al extranjero». «Ya veo, seguramente fue así». La voz de Emilia llevaba un nudo. «¿Cuándo iremos a hacer los trámites del divorcio?» Abrí los ojos de par en par. «¿Quieres divorciarte?» Emilia no respondió. Envolviéndose en la toalla, se sentó en el sofá. El perro Alaska corrió hasta nosotros y frotó el hocico contra las perneras de ambos. ¿No dijiste que no podías dejar que el cachorro viviera en una familia monoparental? Al decir eso, observé a Emilia. Apretó los labios y no habló. Con la mirada baja, normalmente solo mostraba su frialdad altiva fuera de casa. Conmigo siempre era una chica parlanchina. En ese momento, su expresión me encogió el corazón. Suspiré y dije: «Es cierto que estuve con Remina. Antes no te lo dije. Pero eso ya es pasado. Tampoco te exigí que fueras completamente sincera conmigo sobre tu historial amoroso». No sé por qué, cuanto más hablaba, más irritado me sentía. Respiré hondo apresuradamente. «No quiero divorciarme, a menos que tú lo quieras. Si ahora no quieres hablar, entonces calmémonos los dos». Dicho eso, entré al baño, dejé que el agua fría cayera desde la cabeza, y por fin reprimí ese enojo. Pero al salir, la casa estaba extrañamente silenciosa. Busqué por todas las habitaciones y no encontré a Emilia. Se había ido otra vez. Llamé por teléfono. El tono de su móvil sonó en la sala de estar. Llamé a todas partes para buscarla sin resultado. Y entonces empecé a entrar en pánico. No solo porque no la encontraba, sino porque no tenía ni idea de dónde buscarla. Sus amigos se podían contar con los dedos. No tenía aficiones sociales ni salía de fiesta. Si quería desaparecer, bastaba con cortar todo contacto. Llamé a mi suegra. La anciana llevaba rato dormida y contestó adormilada. «¿David no ha vuelto a casa? ¿Qué pasa? ¿Han discutido?» «Ah, no, nada. Su teléfono está apagado. Seguramente se quedó sin batería. No pasa nada. El fin de semana iré a casa a comer». Lo arreglé con tacto. Aún no era necesario avisar a la policía. Ella era adulta y normalmente prudente. No se iría por ahí sin más. Al anochecer, caminé de un lado a otro por la sala. Inquieto, sin poder quedarme tranquilo, me cambié de ropa y zapatos. Dispuesto a salir, el perro, al verlo, me siguió, como si quisiera ir conmigo. Incapaz de rechazarlo, le puse la correa y abrí la puerta. En cuanto la abrí, vi a una persona sentada en los escalones, en pijama, abrazándose las rodillas. Al oír la puerta, giró la cabeza, sus ojos hinchados y enrojecidos destacaban en su rostro pálido. La expresión de agravio hacía que a uno se le encogiera el corazón. Al ver que estaba bien, por fin suspiré aliviado, aunque ese desaparecer me había molestado un poco. Me giré para entrar, cuando de pronto oí pasos detrás. Unos brazos esbeltos me rodearon desde atrás. Lo siento, no quise usar la violencia fría. Es que tenía miedo de que, en cuanto abriera la boca, tú pidieras el divorcio. La voz de Emilia se fue haciendo cada vez más baja. Al final tuve que esforzarme para oírla con claridad. «No te vayas de mi lado, ¿sí?» Al escuchar su llanto ahogado, lleno de agravio, me giré y le tomé la mano. «No digas tonterías. ¿Cuándo he dicho yo que me iría? Antes, en realidad no te gustaba yo». Pensé en silencio que no recordaba haberle dicho nunca nada demasiado hiriente. Desde que nos casamos siempre había cumplido con mis deberes y nunca había hablado a la ligera. La miré con desconcierto. Ella se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Antes ya había perdido frente a la hermana Remina, ahora tampoco puedo ganarle. Por lo que Emilia me contó, supe entonces que Remina era la hija de la empleada doméstica de su familia. Como la madre de Remina trabajaba con esmero y cuidaba muy bien de la vida diaria de todos, la familia de Emilia la había tratado como a un miembro más del hogar. Y habían convivido durante más de 20 años. Por eso las dos crecieron juntas desde pequeñas. Remina era competitiva y dotada de una inteligencia natural. Emilia siempre corría detrás de ella, pero por más que lo intentara, nunca lograba superarla. Cuando me acosaban de pequeña, siempre era la hermana Remina quien me protegía. Ella me hablaba del amor entre vosotros dos, de que vuestra separación fue por fuerza mayor. ¿Y ahora será qué? Le pellizqué suavemente la mejilla para que frunciera los labios y no pudiera seguir hablando. La miré fijamente a esos ojos húmedos. El matrimonio no es algo que se tome a la ligera. Antes pedí el divorcio porque lo entendí mal. Tú eres tú. Nunca te he comparado con ella. Y además, aquello tampoco fue una ruptura forzada. Que ella se marchara de forma tajante fue el final de esa relación. Hablar más no servía de nada. Tomé a Emilia en brazos y la llevé al dormitorio. Si de joven no se arriesga, ¿cuándo lo hará uno? Esperé a que ella pidiera clemencia. Entonces me dejé caer sobre la cama, jadeando. ¿Qué crees que soy yo?
¿Para acostarme tantas veces con una mujer por la que no siento nada? Lo creas o no, desde el día que registramos el matrimonio ya quería intentarlo. ¿Intentar qué?, preguntó ella, cubriéndose el rostro con timidez. Intentar tener contigo una historia de amor en condiciones. Cuando decidí casarme con Emilia por conveniencia, ya estaba mentalmente preparado para que cada cual siguiera su camino. Nunca imaginé que, tras investigar un poco, descubriría que ella nunca había estado enamorada. En la escuela estudiaba con una dedicación extrema, seguramente porque siempre iba persiguiendo a Remina. Después de empezar a trabajar, se convirtió en una adicta al trabajo, una destructora de vida social. Cada vez que ella participaba en actividades de equipo o reuniones de empresa, estas terminaban pronto de forma automática. Fuera del trabajo apenas salía de casa. Era tan dócil que no parecía una mujer del siglo XXI. Aunque había personal doméstico, también ayudaba con las tareas. Cocinaba y aportaba valor emocional. Y lo más importante, era hermosa. Con una figura perfecta, piel blanca y suave, elástica, fragante. Ah, no, esto no es lo importante. Al ver su expresión ingenua, tuve que hablar aún más claro. Me gusta tu forma ingenua y un poco torpe. Vivir contigo me hace sentir feliz. ¿En qué soy ingenua y torpe? Todos dicen que soy una directora general fría y dominante. Una flor en la cima de una montaña nevada. ¿Esos no serán empleados tuyos? Si les pagas 3 o 5 veces más que la empresa de al lado. Hasta te llamarían madre sin dudarlo. Emilia, escucha bien. Si hay algo que hago mal, dímelo. Esas cosas de medias grises o blancas no las entiendo mucho. Pero ya las compré todas, si te gustan. Me las cambio, no te quedes siempre callada. Yo no sé adivinar. Levanté una ceja. ¿Cuándo compraste todo eso? Hace casi un año. También están esos tacones con tiras. Vi en vídeos cortos que a los hombres les gusta más este estilo. Pero después de comprarlos no me atreví a probarlos. No puedo defraudar tus buenas intenciones. Ve a prepararte. Y cámbiate por ese equipao corto. Mientras llevaba a Emilia hacia el vestidor, yo corrí al salón a beberme una lata de bebida energética, con el espíritu en la mano. El mundo era mío. Batalla hasta el amanecer. Al final, mi conciencia empezó a desvanecerse. Entre sueños, escuché vagamente a Emilia decir: «Cariño, mi primer amor fue». Quise abrir los ojos para preguntarle, pero todo el cuerpo estaba rendido y no podía levantar los párpados. No importaba. El fin de semana, al ir a casa de mi suegra a comer, podría averiguarlo todo. Temprano el sábado, Emilia tuvo que ir antes a la empresa a resolver asuntos, así que yo fui solo a casa de sus padres. Aprovechando que ella no estaba, le pregunté a mi suegra. La anciana suspiró suavemente. «David, te diré la verdad. Al principio, cuando el padre de Emilia quería casarla contigo, yo no estaba de acuerdo. A ella le gustabas en secreto desde hacía 3 años de instituto. Te siguió hasta tan lejos para estudiar la universidad. Te dio regalos, y aún así tú la rechazaste y hasta le dijiste cosas muy duras. Pero después de convivir, vi que tú también eres un buen chico». Al oír eso, supe que había algo oculto en esta historia. ¿Emilia ya me quería desde el instituto? ¿Y regalos, cuando antes de casarnos ni siquiera nos conocíamos? Quise seguir preguntando. Pero mi suegra no quiso decir más. Sin opción, pregunté por el regalo. ¿Qué regalo me dio Emilia? ¿Mamá? Mi suegra me miró con desconcierto. Ese brazalete azul profundo. Tardó 3 meses después del examen de ingreso a la universidad en hacerlo, pero no se atrevió a dártelo en persona. Así que le pidió a Remina que lo entregara por ella. ¿No lo recuerdas? En aquel entonces, el único regalo que recibí fue un brazalete, justo el que Remina me dio cuando confirmamos nuestra relación en el primer año de universidad. No era de extrañar que se pareciera tanto al que Emilia me regaló este cumpleaños. Lo había hecho la misma persona. Siempre creí que era un regalo especial que Remina había hecho para mí. Jamás imaginé que hubiera ocultado la verdad. Las palabras que mi suegra no quiso decir solo podría aclararlas con Emilia cuando regresara. Al mediodía, cuando ella volvió, toda la familia se quedó en shock. Tenía un moretón visible en el rostro. La llevé a la habitación y le puse una toalla con hielo para desinflamar. Al verla quejarse de dolor, la reprendí impotente. ¿Quién te mandó a ir a buscar a Remina? Ella practica judo. ¿Cómo sabes que fui a verla? Emilia se quedó atónita. No esperaba que lo hubiera adivinado tan fácilmente. Luego se apresuró a tomarme la mano. Yo no fui a pelear por celos. No te enfades. ¿Qué soy yo? ¿Sprite con Mentos? ¿Para tener tanta efervescencia? Dime. Aquel brazalete del primer año de universidad. ¿Qué te respondió Remina entonces? Al oír esto, Emilia bajó la cabeza con agravio. Dijo que ni siquiera lo miraste y que lo tiraste directamente a la basura. También me dijo que tú sentías que alguien te observaba en secreto y que estabas muy angustiado. Remina, no. Remina me dijo que no fuera a mirarte a escondidas otra vez. Le acaricié el rostro ligeramente hinchado. En ese momento, Remina dijo que el brazalete lo había hecho ella misma. Yo lo acepté. No lo tiré. Más tarde,
Cuando se fue sin despedirse. Fue entonces cuando lo tiré. Emilia suspiró suavemente. Hoy me lo contó todo. Nunca pensé que me odiara tanto. Desde pequeña ya me odiaba. Realmente era una flor criada en un invernadero. Le había contado todos sus pensamientos a Remina. Incluso le había dado un puesto importante en la empresa y escuchado sus consejos sobre asuntos sentimentales. No fue hasta hoy que Emilia descubrió que Remina siempre la había engañado. Lo siento, no sabía que me habías querido durante tanto tiempo, dije, incapaz de contenerme, y la abracé con fuerza. ¿Y cómo me vas a compensar entonces? Levanté una ceja. Después de unos días de recuperación. Ya estoy restablecido. Esta noche, haré todo lo que tú digas. Por la noche, me tocó a mí desfilar. Primero camisa y pantalón de vestir. Luego estilo obrero rudo. Y por último el estilo juvenil y luminoso de estudiante. Al ver que sus ojos se convertían en dos rendijas de pura satisfacción. No entendía qué tenía de atractivo ver a un hombre vestido así. Igual que yo no entendía qué tenían de seductoras las medias y los tacones. Pero por mi reacción de los días anteriores supe que Internet no mentía. A los hombres les gusta este tipo de cosas. Ahora ve a cambiarte al vestido de novia. Todo blanco. Fue otra noche, explosiva. Tomé la mano de Emilia, donde brillaba el anillo de bodas. Cariño, siento que te amo hasta no poder desprenderme. ¿Qué hago ahora? Ella me lanzó una mirada de reojo. Hace un momento decías que no podías desprenderte. ¿Y ahora sí no puedes? Fin.